escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Alguien dice amén a esta palabra. Cierre sus ojos, oramos al Eterno. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad grande que me da, que me concede, de poder estar en este precioso lugar. Gracias, Dios mío, porque nos diste el privilegio de cantarte, de adorarte, de darte adoración debida a tu nombre. Gracias por mis hermanos músicos que se dejaron usar en esta tarde para poder llevarnos ante el altar de tu presencia, dándote gloria, honra y alabanza, Señor amado. Gracias, Padre eterno, porque te hiciste presente en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Pero hoy te rogamos, hoy te suplicamos que te hagas presente en la predicación de tu palabra. Hazte presente, por favor, Señor eterno. Necesitamos escuchar tu voz, necesitamos escuchar tu palabra, Dios mío. Que a través de la predicación de tu palabra lo torcido se enderezca, lo áspero sea allanado en el nombre de Jesús. Ayúdame a mí, por favor, a poder entrar en la revelación de tu palabra, para gloria de tu nombre y por amor a este pueblo, Señor amado. Y que todo lo que sucede en este lugar, toda la gloria es solamente para usted, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Salude por favor el que está a la par suya y dígale con toda confianza: una iglesia perfeccionista, pero alejada del primer amor. Con toda confianza. Una iglesia perfeccionista, pero alejada del primer amor. Y si le alaba, se goza en esta tarde, porque Dios es un Dios que ama a su iglesia. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Mire, una de las evidencias que Dios nos ama es que usted está ahí sentadito. Esto se llama gracia y misericordia del Señor. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Por favor, manténgase reverente a la palabra del Señor esta tarde. Si ya fue al baño, quédese ahí sentadito. Si siente que Dios le está hablando, en lugar de decir aus, diga gloria a Dios en esta tarde. Y gocémonos en la palabra del Señor. Vamos a entrar en contexto antes de poder llegar al corazón del mensaje. Éfeso como ciudad, el nombre que lleva esa ciudad significa deseable. Éfeso era una de las 7 ciudades establecidas en la provincia de Asia Menor. Asia Menor se había convertido en una provincia romana, en la cual la capital de esa provincia era Pérgamo.
Mas sin embargo, debido a que Éfeso era una ciudad portuaria donde había un puerto y donde desembocaban todos los barcos, gloria a Dios, y por ahí tenían que pasar todos los barcos que venían de otras ciudades. Éfeso se había convertido en una ciudad rica, millonaria, bella, hermosa, en la cual desembocaban todos los barcos que venían de otras ciudades. Pues Éfeso era una ciudad turística, una ciudad portuaria. Así es que Dios envía esta carta. Mas sin embargo, cuando observamos esta ciudad de Éfeso y nosotros estudiamos más acerca de ella, Flavio Josefo, un historiador contemporáneo del primer siglo, habla que Éfeso era una de las 4 ciudades más hermosas del imperio romano de ese entonces. Recuerde que Roma era el imperio que gobernaba el mundo conocido de ese entonces, y Éfeso era una de las 4 ciudades más hermosas que tenía el imperio romano. Flavio Josefo dice que Éfeso era considerada para ese momento una de las 7 maravillas del mundo, debido a su hermosura, debido a su belleza como ciudad. Ahora, por el ámbito religioso, Éfeso era una ciudad idólatra, una ciudad en la cual la deidad que se adoraba era la diosa romana, gloria al Señor, Artemisa, conocida también como la diosa Diana de los Efesios. Era una ciudad idólatra en gran manera, idólatra hasta los huesos. Mas sin embargo, a Dios en su soberanía le plació, le plujo enviar su palabra, y para eso Dios levanta a un apóstol a los gentiles llamado Pablo para llevar esta palabra, este evangelio. Y en su segundo viaje misionero, Pablo, con el poder del evangelio, llegó predicando la palabra de Dios a Éfeso, y así Éfeso recibe el evangelio de la gracia, gracias a la misericordia del Señor. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Jesucristo. Donde abundaba la idolatría, sobreabundó la gracia de Jesús a través del poder del evangelio. Alguien dice amén en esta tarde. A su nombre sea la gloria. Así es que el evangelista Lucas, cuando escribe el libro de Hechos, Lucas dice en el capítulo 18, verso 19 al 21, que Pablo llega en su segundo viaje misionero a predicar el evangelio, ya prácticamente ya finalizando su viaje, ya finalizándolo. Pablo llega a Éfeso, una ciudad hermosa, preciosa, bella, rica, millonaria, portuaria. Así es que Pablo llega a Éfeso ya finalizando su ministerio. Pablo predica allí la palabra. Sucede que estaba a punto de haber una fiesta en Jerusalén, y Pablo dice: no puedo quedarme mucho tiempo, y dejó temporalmente unos líderes llamados Aquila y Priscila que pudieran liderar mientras él salía de ese lugar. Aquila y Priscila siguieron enseñando la palabra en Éfeso. Luego, más adelante, llegó un maestro conocido como Apolos. Apolo llevó el mensaje de Dios. La Biblia dice que este hombre llamado Apolos era un hombre, gloria a Dios, poderoso en las palabras. Era un hombre, gloria al nombre del Señor, con una sabiduría tremenda, una sabiduría preciosa. Era un hombre elocuente en sus palabras, dice la Biblia. Y Apolos predicaba la palabra, aunque no tenía, gloria a Dios, en sí una doctrina establecida con relación al bautismo y al Espíritu Santo. Mas sin embargo fue de bendición en la ciudad de Éfeso. Llega el momento que a Dios le plujo en su voluntad enviar por segunda vez a Pablo a Éfeso. Y cuando Pablo, gloria a Dios, empieza su tercer viaje misionero, Pablo regresa nuevamente a Éfeso. Y en esta ocasión Pablo no regresa de una manera como visita de doctor, no. El Espíritu de Dios pone en el corazón de Pablo quedarse 2 años consecutivos en la ciudad de Éfeso,
mientras Pablo está predicando la palabra, Dios comenzó a hacer liberaciones, Dios comenzó a hacer milagros, Dios comenzó a salvar a los perdidos, Dios comenzó a romper las cadenas de la brujería, de la idolatría, de la hechicería, y Dios comenzó a adoctrinar la iglesia a través de su siervo y amado Pablo. Pero toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Alguien dice amén esta tarde. A su nombre sea la gloria. Así es, en el capítulo 19 de Hechos, nosotros observamos la manera de cómo Pablo está doctrinando a la iglesia. 2 años. La Biblia dice el evangelista Lucas, cuando escribe Hechos, que en esos 2 años era un avivamiento precioso, glorioso. Dice la Biblia que Dios tocaba los corazones de los perdidos. Los idólatras dejaban los ídolos de Diana y corrían a los pies de Jesucristo. Era un avivamiento tremendo. Mientras esos 2 años se estaban dando en Éfeso, dice la palabra de Dios que los brujos, los satanistas, cuando oían el evangelio, eran quebrantados por el poder de la palabra y se rendían a Cristo y llegaban donde Pablo con los brujos, con los libros de brujería. Pablo, aquí están estos libros, por tantos años estuvimos practicando brujería, pero ya no queremos esta basura. Y Pablo venía, agarraba los libros y los quemaba, y era resaltado el poder del evangelio, era resaltado el poder de la palabra, porque donde llega Cristo pasan cosas maravillosas. Donde llega el poder del evangelio pasan cosas gloriosas. Ay, Señor amado, donde llega la gloria de Dios, los satanistas saben que no hay poder más grande que el poder de Jesucristo. Alguien alaba la gloria de Dios en esta tarde. Dale fuertes aplausos a Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Oh, amada iglesia, era algo tan especial lo que estaba pasando en Éfeso en esos 2 años que Dios permitió que Pablo estuviera en esa congregación. Dios permitió que esta iglesia absorbiera la doctrina, absorbiera la enseñanza, absorbiera el poder del evangelio a través de su ministro, el apóstol Pablo. Mas sin embargo, los que conocemos la historia sabemos que después de 2 años Pablo tuvo que seguir y finalizar su tercer viaje. Y la Biblia dice que Pablo ruega a su joven hijo espiritual llamado Timoteo para que pudiera quedarse en Éfeso y poder seguir enseñando y doctrinando a la iglesia de Éfeso. Pablo en su 4º viaje misionero termina preso en Roma, y mientras él está preso en Roma, Timoteo sigue enseñando la palabra. Timoteo sigue doctrinando la iglesia. Timoteo sigue fortaleciendo la iglesia. Timoteo sigue desenmascarando los falsos apóstoles. Timoteo sigue sacando a luz a los falsos predicadores. Él sigue instruyendo, enseñando la palabra. Escúcheme, cualquiera que conoce la historia de Éfeso, Éfeso tuvo los mejores predicadores del primer siglo. Éfeso tuvo, la iglesia de Éfeso tuvo, hermano mío, uno de los mejores avivamientos de que una iglesia gentil haya podido tener en el primer siglo. Éfeso fue testigo de la gloria de Dios cuando Dios usó a Pablo, cuando Dios usó a Timoteo, cuando Dios usó a Apolo, cuando Dios usó a Priscila y Aquila. Una pareja de Dios fueron testigos de la gloria de Dios. Alguien dice amén esta tarde. A su nombre sea la gloria. Eso pasó en la iglesia de Éfeso. ¿Creen que no pasó algo muy especial? Claro que sí, fue muy especial lo que pasó en tal congregación. Fue algo muy especial lo que pasó en esa congregación. Mas sin embargo, los años pasaron. Los años pasaron en la iglesia de Éfeso. Al pasar el transcurso de los años, sucede que ahora hay alguien que se interesa en escribir una carta personal. Y ahora
No es un hombre cualquiera el que decide escribir esta carta. Pablo escribió su carta en su tiempo para Éfeso. Pablo escribió carta a Timoteo cuando Timoteo estaba pastoreando a Éfeso. Pero en esta ocasión, después de aproximadamente 40 años, hay alguien que está interesado en enviarle una carta a la iglesia de Éfeso. Y ese no fue Pablo, ese no fue Timoteo. El que está interesado en enviarle la carta al pastor y a la iglesia es el dueño de la iglesia. Es Jesús de Nazaret. Es Jesús de Nazaret el que está interesado en enviar esta carta a su pastor y a su congregación. Alguien alaba la gloria de Dios esta tarde. A su nombre sea la gloria. Así es que viene Dios, Jesucristo mismo, le dice al apóstol Juan. Juan ya era un ancianito, está en la isla de Patmos. Han pasado 40 años. Cuando esta iglesia se funda aproximadamente en el año 50 después de Cristo. Mas sin embargo, cuando se escribe la carta esta carta a Éfeso en la isla de Patmos, y luego lleva el libro de Apocalipsis, de remover el velo para descubrir lo que está oculto. En ese momento ya estamos hablando del año 90 después de Cristo aproximadamente. Han pasado ya 40 años y ahora Jesús de Nazaret, él dice: yo tengo que enviarle esta carta a mi iglesia. Yo quiero que mi iglesia se dé cuenta que aunque los años han pasado, yo la sigo mirando todavía, yo la sigo observando todavía. Aunque los años han pasado, la iglesia tiene que darse cuenta que yo no cambio. Las iglesias pueden cambiar, los concilios pueden cambiar, los ministros pueden cambiar, los predicadores pueden cambiar, pero yo no cambio, dice el Señor. Yo sigo siendo santo, yo sigo siendo santo y sigo celando a mi pueblo, dice Dios. Alguien dice amén esta tarde. A su nombre sea la gloria. Oh, amados hermanos, y ahora Jesús de Nazaret se le presenta a la iglesia de Éfeso. Se le presenta como aquel que tiene las 7 estrellas en su diestra, aquel que anda en medio de los candeleros de oro. Es decir, Juan entiende lo que está diciendo Jesucristo. Y por ende la iglesia, si leyó el libro de Apocalipsis, entiende lo que le está diciendo Jesús. Cuando Jesús le dice: este es el que tiene los yo soy. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. El mensaje va primeramente para su pastor. Ángel es un término que significa enviado, pero en un término espiritual está hablando del líder de la congregación de Éfeso. Así es que le dice Jesucristo: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Las estrellas en este versículo 1 representan cada uno de los pastores de cada una de las 7 iglesias. Y luego le dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Cada uno de los candeleros representa una congregación. Y si habla de los 7 candeleros, está hablando de las 7 iglesias de Asia Menor. Y si habla de las 7 estrellas que están en su diestra, está hablando de los 7 pastores de las 7 iglesias de Asia Menor. ¿Sabe qué él está diciendo? Yo soy aquel que tengo a mis siervos en mi diestra. Esto era para que el pastor se sintiera contento, pero a la misma vez que reflexionara, porque Dios todo lo mira, Dios todo lo observa, y no hay nada que se le escape al Cristo de la gloria. Él nos conoce al dedillo. Él conoce nuestra entrada, nuestra salida, nuestro acostar, nuestro levantar, porque Jesús es Dios. Alguien dice amén en esta hora. A su nombre sea la gloria. Así es que en esta ocasión Dios, Jesucristo, Él pone su sello. Y Él está diciendo: yo soy el que estoy escribiendo esta carta. Es decir, el que estoy enviando esta carta, perdón. Aunque el escriba es Juan el apóstol, pero el dueño de esta carta es Jesús de Nazaret. A su nombre sea la gloria. Así es que Jesús,
al enviar esta carta personal al pastor y a la iglesia de Éfeso, Jesucristo elogia, Jesús alaba todas las cosas que esta iglesia continúa haciendo a pesar de los años. Escúcheme, cuando yo estoy estudiando la iglesia de Éfeso, personalmente como ministro de Jesucristo, personalmente yo me admiro, escúcheme, me admiro. ¿Por qué, hermano Edwin? Me admiro porque conociendo la historia, han pasado ya 40 años. 40 años. Y a pesar de los años, Jesucristo, Jesús como Dios, Él alaba a la iglesia. ¿Por qué Él alaba? Porque esta era una iglesia que todavía seguía esforzándose en su obra. ¿Escuchó? Todavía se seguía esforzando. Era una iglesia que todavía tenía paciencia. Era una iglesia que todavía, la Biblia dice, que no soportaba a los malos, a los perversos. Es decir, era una iglesia que todavía tenía celo de Dios. Tenía celo en el corazón. Esta iglesia era una iglesia que cuando miraba pecado, desorden, maldad, tenía celo. No soportaba a los perversos. No soportaba a las iglesias sinvergüenzas, apóstatas. No, era una iglesia con celo de Dios en el corazón. Y le dice Cristo, no soportas a los malos, tienes celo de Dios. Algo más que yo veo en la iglesia es que la Biblia dice que estos probaban a los falsos apóstoles y los encontraban mentirosos. Era una iglesia que todavía tenía discernimiento en las escrituras. Es decir, esta congregación, por lo que había absorbido de Pablo, absorbido de Timoteo, de Aquila, de Priscila, de Apolos, esta iglesia tenía discernimiento del Espíritu. No cualquier falso apóstol la podía engañar, porque ese es lo bonito del discernimiento. Cuando usted conoce la palabra, no cualquiera lo va a engañar. Cuando conoce la escritura, no cualquiera lo va a engañar, porque el conocimiento te da discernimiento de espíritu. Alguien dice amén esta tarde. Y tenemos que reconocer el elogio que Jesús le hace a su pastor y a su iglesia. Tenemos que reconocerlo. Esta iglesia probaba a los falsos apóstoles, los probaba. Y dice Jesús, has probado a los falsos, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, esta ola apostólica no es nueva, hermano. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Eso de andar que se andan nombrando. Llegó el apóstol Mario Maldonado. No es que no le sé el nombre para que se despierte que le está la par tuya. Oiga, llegó el apóstol tal y tal. Óigame, esto no es nuevo. Desde el tiempo de Juan ya habían. Óigame, Juan era el último apóstol de todos los 12. Era el último. Ya había muerto Pablo, el apóstol de los gentiles. Ya había muerto Pedro, Juan, Jacobo, Bartolomé, Judas Tadeo. Ya habían muerto la mayoría de los hombres de Dios. Y Juan era el último de todos ellos. Así que cuando se paraba uno y decía, Dios les bendiga, amados hermanos, por gracia y misericordia de Dios, yo soy el apóstol Carlos tal y tal, yo soy el apóstol Juan tal y tal, yo soy el apóstol Pedro tal y tal. Y de repente la iglesia los observaba y la iglesia sabía, como que apóstol, si yo tengo entendido que el último de todos es Juancito. Ya está viejito, pero ha sido ungido como apóstol de Jesucristo. Yo no creo que hayan más nuevos apóstoles. Esta iglesia los probaba y los encontraba falsos. Óigame, no le daban atol con el dedo. No le daban atol con el dedo. Esta iglesia tenía un discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque había absorbido la enseñanza de la palabra. Había absorbido la doctrina de la palabra. Esta iglesia estaba tan crecida en el conocimiento que tenía discernimiento para poder discernir quién era falso y quién era verdadero. Tenía discernimiento espiritual. Esta iglesia, cuando miraba pecado, miraba apostasía, libertinaje, no la podían engañar. Esta iglesia le dice, ¿sabes qué?
que tú has visto cómo hay malos, los has soportado, todavía tienes celo. A pesar de 40 años, sigues mostrando celo. Yo tengo que reconocer que a pesar de tantos años, esta iglesia tenía celo de Dios contra los sinvergüenza, contra los perversos, contra los liberales, contra los mundanos, porque tenía celo de Dios en el corazón. Alguien dice amén esta tarde. A su nombre sea la gloria. Alguien dice gloria a Dios. Era una iglesia, además de tener celo, de tener discernimiento, era una iglesia sufriente, sufría por la causa de Cristo. Era una iglesia que a pesar de los años estaba firme. Nada la hacía desmayar. Jesús, el dueño de esta carta, le dice: has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Oiga, no había desmayado. Era una iglesia firme, constante en su trabajo, constante en su labor, constante en su paciencia, constante en su celo por la doctrina, constante en discernir a los hombres de Dios y discernir a los ministros del diablo. Era constante. Oh, amada iglesia. Mas sin embargo, cuando Jesús dice un pero, póngale mucha atención, por favor. Porque aquí no es Juan, es Jesús que dice: pero tengo contra ti que había dejado la iglesia. Tengo algo contra ti. Han pasado casi 40 años, pero la iglesia no había dejado de esforzarse. La iglesia no había dejado de tener paciencia. La iglesia no había dejado de tener celo santo. La iglesia no había dejado de seguir trabajando arduamente. El pastor con la congregación era una iglesia que estaban constantemente trabajando en la obra de Dios. Mas sin embargo, el dueño de la iglesia encuentra una mancha en el corazón de su pastor y de su congregación. ¿Cuál es esa mancha, hermano Edwin? La mancha es que habían dejado su primer amor. Y Jesús conoce a su iglesia más que nadie. Yo puedo engañar al hombre y a la mujer, pero a Dios no lo puedo engañar. A Dios no lo puedo engañar. Él conoce mi entrada, mi salida, mi levantar, mi acostar, porque Jesús es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Alguien dice amén esta tarde. A su nombre sea la gloria. Para ellos, para esta iglesia, llegó a ser más importante el trabajo en la obra que el Dios y dueño de la obra. ¿Cómo así, hermano Edwin? Bueno, esta iglesia no dejó de hacer lo que antes hacía, lo siguió haciendo. Siguió trabajando, siguió predicando, siguió enseñando. Posiblemente siguió ofrendando con, hermano mío, con todo para las obras misioneras. Esta iglesia siguió haciendo lo mismo que hizo desde el principio. El problema fue que al final lo hizo con motivaciones incorrectas. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Si le alaba, se goza. Y si no, traten esta tarde, diga amén. Gloria a Dios por la palabra. Y ese es un problema grave. Para que me entienda, en un término contemporáneo, prácticamente el pecado de esta iglesia, el pecado de ellos, era la motivación de su corazón. ¿Cómo así?
era la motivación de su corazón. ¿Por qué la motivación? No era la acción, porque la acción era buena, pero la motivación era incorrecta. La acción era buena, pero la motivación era incorrecta. Porque la acción era celar a los falsos apóstoles. La acción era poder desenmascarar a los falsos. La acción era trabajar, tener paciencia. La acción era sufrir. La acción era estar siempre constante en la obra. Pero la motivación era incorrecta. ¿Por qué? Porque ya no los motivaba el primer amor. Y cuando el primer amor no es tu motivación, es un peligro grave. Aquí no se trabaja para que el hombre me vea. Aquí yo no tengo celo para que los demás me vean. No, yo tengo celo porque amo a Dios. Yo trabajo porque amo a Dios. Yo trabajo en la obra y sufro porque mi primer amor se llama Cristo. Alguien alaba la gloria de Dios esta tarde. Alguien dice amén en esta hora. Alguien dice gloria a Dios. Mira al que está a la par tuya y dile, ¿cuál es la motivación de tu corazón? Pregúntale. Es más, pregúntale, ¿por qué haces lo que haces? Porque haces lo que haces. No. Jesús no la está condenando por su doctrina. No. Jesús no la está condenando porque dejaron entrar falsos apóstoles. No. Jesús no la está confrontando porque son unos grandes libertinos a pesar de los años. No, Jesús no la está confrontando y condenando porque son unos mundanos después de 40 años. No, Jesús está condenando la motivación de su corazón, porque han estado haciendo lo mismo pero con motivaciones equivocadas. Y cuando no hacemos las cosas por amor a Dios y es Jesús nuestro primer amor, Jesús va a tener que reprendernos, va a tener que confrontarnos, va a tener que darnos con el martillo de la palabra para hacernos entender que esto no es competencia, esto no es ser mejor que otro, no, esto es por amor a Dios y a su palabra. Alguien dice amén esta tarde. ¿Vive o no vive Jesucristo? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que motiva al evangelista Edwin Pineda? Después de más de 20 años predicando esta palabra, ¿qué es lo que me motiva a seguir celando la iglesia de Cristo? ¿Qué es lo que motiva al pastor Hermes Zúñiga, después de varios años predicando el evangelio, seguir desenmascarando los falsos predicadores? ¿Qué es lo que los motiva a la iglesia Torre Fuerte, después de ciertos años que Dios ha permitido que esta iglesia se hable en esta ciudad de Richmond? ¿Qué es lo que los motiva? Seguir enseñando la palabra, seguir confrontando el pecado, seguir desenmascarando la prostitución que se ha metido al evangelio. ¿Qué es? Es simplemente para que nos vean, o nos mueve el primer amor, o nos impulsa el primer amor. ¿Cuál es la motivación de la iglesia? Alguien alaba la gloria de Dios. Alguien dice amén a esta palabra. Alguien dice amén a esta palabra. ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón? Jesús conocía cuál era la motivación de la iglesia de Éfeso. Y Jesús le dice: yo no puedo reprenderte porque te has hecho mundana. No eres mundana, al contrario, tienes celo de Dios por los perversos y por los malos. Yo no puedo reprenderte porque has metido una doctrina falsa de algunos falsos apóstoles. No, al contrario, sigues desenmascarando a los falsos apóstoles, los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Yo no puedo reprenderte porque eres una iglesia haragana, una iglesia floja. No, al contrario, eres una iglesia trabajadora en mi obra.
Yo no puedo reprenderte porque eres una iglesia inconstante, una iglesia impaciente. No has tenido tanta paciencia, has sufrido por amor de mi nombre. Eres una iglesia que le está echando ganas. El pastor le dice, le estás echando ganas, te estás esforzando, tienes celo de Dios. Eres un hombre juntamente con la iglesia que le ha dado con todo. Han pasado los años y sigues predicando la palabra. ¿Sabe cuál era el problema de ellos? Que la motivación no era la del principio. Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, todo lo que hacemos, aún sin conocimiento, lo hacemos porque nuestro primer amor es Jesús de Nazaret. Todo lo que hacemos, predicamos, enseñamos, hablamos, doctrinamos, evangelizamos, es por amor a Jesús. A su nombre sea la gloria. Alguien alaba la gloria de Dios en esta tarde. Mas sin embargo, Jesús, por el amor que se caracteriza en toda la Biblia, Él tiene que traer sanidad a su pueblo. Y Él va a usar lo que siempre ha usado, su palabra. Él es la espada de doble filo. Cuando Él habla es una espada de doble filo que penetra el corazón. Y hay veces que nos duele cuando Dios nos está operando. Nos duele cuando Dios mete la espada de la palabra. Pero esa espada trae restauración. Esa espada trae sanidad. Esa espada trae limpieza. Esa espada vino a operar lo que nos sirve. Alguien alaba la gloria de Dios en esta tarde. Oh, amada iglesia, así es que ahora Jesús va a usar lo que siempre ha usado, la espada de su palabra. Y ahora Jesús le dice en el verso 5 a esta congregación: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Voy a llegar hasta ahí, luego sigo con lo demás. Esta iglesia, el Señor quiere operar a su pueblo. El Señor quiere operar el corazón de la iglesia y del pastor de Éfeso. Quiere operar a su pastor. Quiere operar a su iglesia. Y la operación que Dios quiere hacer en el corazón, porque ya es una motivación incorrecta. La operación que Él quiere hacer no es que dejen de hacer lo que están haciendo, no. Sigan haciendo lo que están haciendo, pero háganlo con la motivación correcta. ¿Y cuál es la motivación correcta? El primer amor hacia Jesús de Nazaret. El primer amor hacia Jesús de Nazaret. Porque el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, dice la Biblia. Si vamos a exhortar, hagámoslo con el primer amor hacia Dios. Si vamos a desenmascarar a los falsos, hagámoslo con el primer amor hacia Dios. Si vamos a confrontar la mundanalidad, hagámoslo con el primer amor hacia Dios. ¿Cuál es la motivación de mi corazón a la hora que estoy en un altar predicando? ¿Qué es lo que mueve mi corazón? No puedo pararme en un altar como la última Coca-Cola del desierto. Yo tengo que parar templándome porque voy a hablar la palabra de Dios. Y tengo que entender que sobre mí hay alguien que reina y gobierna y se llama Jesús de Nazaret. El primer amor de los predicadores, de los pastores, de los evangelistas, de los hombres de Dios y de la iglesia. Alguien alaba la gloria de Dios en esta hora. ¿Vive Jesús o no vive? Cristo vive y reina para siempre. ¿Cuál es la motivación de tu corazón? ¿Trabajaste en el año 2023? Síguelo haciendo. Pero pregúntate esta tarde si lo hiciste por amor a Dios o lo hiciste para que te viera tu pastor.
Alguien dice gloria a Dios. Doctrinaste el año 2023. Enseñaste la palabra este año 2023. Y lo hiciste conforme a la Biblia. Síguelo haciendo. Sigue enseñando. Sigue doctrinando. Sigue predicando. Pero analiza cuál es la motivación de tu corazón. Porque si lo haces con una motivación incorrecta, ¿de qué sirve ser heraldo para muchos? Porque al final serás eliminado. A la final serás eliminado. Lo que reina sobre todo el fruto, sobre todo el trabajo, sobre ministerio, sobre dones y talentos, es el primer amor hacia Jesucristo. Hazlo con la motivación correcta. Y la motivación es el primer amor hacia Jesús de Nazaret. A su nombre sea la gloria. ¿Cuál es la motivación de tu corazón? La iglesia de Éfeso era una iglesia perfeccionista, pero se había alejado de lo esencial de su primer amor. Era una iglesia perfeccionista, pero se había alejado de su primer amor. Era una iglesia que predicaba, enseñaba, doctrinaba, celaba, confrontaba. Era una iglesia que sufría, tenía paciencia. Pero Jesús conoce la motivación de cada uno de nosotros. Oh, amados hermanos, estamos en la recta final. Pronto Cristo viene por la iglesia. Que Él nos encuentre actos, que Él nos encuentre justificados con su sangre y preparados para el momento que Cristo levante la iglesia. ¿Qué nos ha motivado? ¿Cuál es la motivación que nos impulsa a hacer lo que nosotros hacemos? ¿Qué nos impulsa? ¿Cuál es la motivación que tú sientes? ¿Cuál es la motivación que te impulsa a ir a dar tratados a las calles? Predicar en las plazas. Ir a buscar a los enfermos a los hospitales. ¿Qué es lo que te motiva a predicar el evangelio a diestra y siniestra? Oh, amada congregación, ¿qué es lo que te motiva a hacer lo que haces? ¿Qué es lo que motiva a estar en todos los cultos, en todos los ayunos, todas las vigilias? Y te fuerza y has sufrido por la obra de Jesús. ¿Qué es lo que te motiva? Oh, Pablo enseña la preeminencia de todos los frutos. Y Pablo dice: ¿de qué sirve que yo diera mi cuerpo para ser quemado? Hiciera esto, hiciera lo otro, y no tengo amor, de nada me sirve. Porque la motivación de la iglesia no es porque nos vean, es el primer amor hacia Jesús de Nazaret. Jesús es el sello y la perfección del amor. Alguien dice gloria a Dios a esta palabra. ¿Qué es lo que te motiva? El pecado de esta iglesia era la motivación de su corazón. No era la acción. No era la acción. Era su motivación. La acción era buena, pero la motivación era incorrecta. Lo veo que están, aleluya, con los ojos peladitos y los oídos bien abiertos. Abra también el corazón. Abra también el corazón. Y déjese operar por la palabra. Deje que el bisturín de la palabra lo opere. Que el bisturín de la palabra haga la obra. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Somos una iglesia de sana doctrina. ¿Sí o no? Entonces amamos la palabra. Amamos la palabra. Y los que me conocen saben que el mensaje no lo he cambiado. Los que me conocen hace 15, 20 años, el hermano Edwin sigue siendo el mismo. Cuando estoy en el altar vengo con el deseo de hablar la palabra de Dios. Aquí no hay familiares, no hay cerradas, no hay conocidos, no hay amistades. Aquí es Dios en nosotros hablando su palabra. ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Usted ha escuchado ese dicho? Que en el cielo habrán sorpresas.
Bueno, eso es con relación a los galardones. Eso es con relación a los galardones. Pero yo creo que ya no sería una sorpresa para los que estén ya en el cielo, porque ya tendremos cuerpos glorificados. Ya seremos perfectos. Le veremos y seremos tal como Jesús, perfectos, con cuerpos glorificados. La mayor sorpresa será el día del arrebatamiento. Ahí será. Cuando evangelistas, pastores, maestros, iglesias que mostraron tanto auge, santidad, celo, trabajo, y el día del arrebatamiento Dios tenga que sorprendernos. ¿Por qué, hermano Edwin? Porque Dios conoce qué es lo que motiva mi corazón. Dios lo conoce. Dios conoce si lo hago con un corazón limpio o con un corazón sucio. Dios conoce la motivación de mi corazón. Que Dios ayude a la iglesia del siglo XXI. Que Dios nos ayude. Dios nos conoce. Al dedillo Él nos conoce. Y Él nos ama también. ¿Cuántos saben que Dios les ama? Dios les ama como ustedes no tienen idea. El que está a la par tuya, aunque se esté retorciendo, esté bravo, Jesús le ama. Y por eso Dios le está hablando la palabra. Jesús le ama. Y por eso Dios le envía la palabra. Alguien alaba la gloria de Dios. Jesús le ama. Jesús le dice a la iglesia. Le dice a la iglesia y al pastor de Éfeso: recuerda por tanto de dónde has caído. Dios, a pesar de todo lo que la iglesia ha hecho, le dice: has caído. Tienes que arrepentirte de tu pecado. Pero ¿cuál era el pecado? Era la motivación de su corazón. Ya no lo hacía por el primer amor hacia Jesucristo. Ese era su pecado. Ese era su pecado. Ya no lo hacía con aquella devoción. Ya no se, por decirlo así, se desgastaba por su primer amor. No, la motivación de su corazón era otra. Y algo que yo siempre he tenido en mi mente, en mi corazón. Y le ruego a Dios: Señor, ayúdame. Que en la hora que yo me pare en un altar, mi motivación sea que la iglesia sea bendecida al escuchar esta palabra. Yo no vengo con el pensamiento que algunos de ustedes salgan bravos y molestos. Si sale bravo es su problema. Es su problema. Pero yo vengo con el deseo que abra su corazón y reciba esta palabra. He orado, he ayunado, he estado orando para que esta palabra lo bendiga, lo fortalezca, lo opere, lo liberte. Digamos las cosas siendo Jesús nuestro primer amor. ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos motiva? Es terrible, pero cuando Jesús le dice a la iglesia y al pastor de Éfeso: arrepiéntete de tu pecado, haz las primeras obras. ¿Sabe por qué? Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuáles eran las primeras obras que nosotros hacíamos cuando estábamos recién convertidos? Cuando nadie nos miraba, nadie, el pastor no nos estaba mirando a usted. ¿Cuáles eran sus primeras obras? Recién convertidos. Estoy hablando para los que han nacido de nuevo. ¿Ah? Usted solo quería pasar de rodillas en las noches orando. Usted se desgastaba toda la noche leyendo la Biblia. Y usted pasaba orando 1, 2 de la mañana. Y usted no lo hacía para que el pastor lo mirara. No, era usted idioso. Usted agarraba tratados, iba para las calles sin que nadie le dijera nada, hablando de Jesucristo. Esas eran nuestras primeras obras. Usted, aunque no lo estuviera mirando a alguien, usted se guardaba para Dios porque sabía que Dios lo estaba mirando. ¿Cuáles eran sus primeras obras? Cuando Dios lo alcanzó, usted decía: mañana domingo voy a dedicar día de ayuno y oración. Pero no hay ayuno en la iglesia. Pero usted quería amanecer en ayuno y oración ese día.
¿Cuál era la? ¿Por qué? Porque usted lo hacía por amor. Usted no solamente venía cuando había ayuno congregacional o cuando había vigilia. No, usted en su casa se levantaba a orar, se iba a las plazas a predicar. Usted se guardaba en santidad, hacía las primeras obras porque estaba en su primer amor. Y el primer amor no puede desaparecer a pesar de 20, 30, 40 años. No puede desaparecer nuestro primer amor hacia Jesús. Y por eso Jesús le dice a la iglesia: arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Históricamente, esta palabra en Éfeso se cumplió. Usted va a buscar o conoce la historia de Asia Menor. Estamos hablando de Turquía. Usted ya no va a encontrar estas iglesias. Ese candelero que estaba en Éfeso fue removido. Ese candelero que estaba en Éfeso, Jesús lo removió. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente no quisieron apartarse de la motivación de su corazón. Oh, amada iglesia, que cada uno de nosotros seamos una lumbrera en una ciudad donde Dios nos tiene establecidos. Tú eres un candelero, tú eres la iglesia del Señor, eres un candelero. Pero cada vez que hagas algo, hazlo siendo Jesús tu primer amor. Que tu motivación sea por amor a Jesús. Predica por amor a Jesús. Enseña por amor a Jesús. Reprende por amor a Jesús. Doctrina por amor a Jesús. Desenmascara a los falsos apóstoles por amor a Jesús. Reprende a los mundanos por amor a Jesús. Enseña la palabra por amor a Jesús. Dale fuertes aplausos a Jesús de Nazaret. Oh, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oh, amados hermanos, ruego a Dios esta noche que cada uno de ustedes haya abierto su corazón y dejar que esta palabra entrara en lo más profundo de su corazón. Porque Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Él nos conoce. Él sabe nuestra conducta. Él sabe por qué hacemos lo que hacemos. Él sabe por qué trabajamos en su obra. ¿Cuál es nuestra motivación? Y ni Dios quiera, Dios no permita que nos pase como a la iglesia de Éfeso. Dios removió ese candelero de esa ciudad porque no se quisieron arrepentir. Viene el año 2024. Que tu motivación sea tu primer amor, Jesús de Nazaret. Tu primer amor, Jesús de Nazaret. Que todo lo que hagas en este año 2024, tu motivación sea tu primer amor a Jesucristo. Fuerte aplauso a Jesús de Nazaret. Alguien alaba la gloria de Dios en esta tarde. A su nombre sea la gloria. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Porque su palabra es viva y es eficaz. Y nunca regresa atrás vacía. Estoy 100% seguro de ello. Nunca regresa atrás vacía. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a hablar con nuestro Dios en esta tarde. Estamos en el último día del año 2023 conforme al calendario gregoriano. El último día. Estamos a punto de entrar al año 2024. Yo no sé cuál fue la motivación de tu corazón en el año 2023. No sé por qué hiciste lo que hiciste. Si lo hiciste siendo Jesús tu primer amor, síguelo haciendo, por favor. Pero si tu motivación no fue siendo Jesús tu primer amor, esta tarde puedes pedirle perdón a Dios. Esta tarde puedes decirle: Señor, perdóname, por favor. Tú me conoces más que nadie. Tú conoces qué fue lo que me movió.
Tú conoces por qué razón yo me esforcé tanto este año 2023 y quería obtener esto, quería obtener lo otro, quería que miraran en mí esto. No sé cuál fue tu motivación, pero si esa fue, estás en pecado. Si tu motivación no fue ser Jesús tu primer amor, lo hiciste incorrectamente. Oh Padre eterno, por favor ayuda a la vida de la iglesia, Señor. Tú nos conoces más que nadie, desde el pastor de esta congregación, su familia, hasta el último miembro que ha llegado a esta congregación. Tú nos conoces. Padre eterno, yo pido que bendigas la iglesia en esta tarde, Señor. Este pueblo que está con esos ojos cerrados, hombres y mujeres con algunas manos levantadas. Oh, si hay alguien esta tarde que quiera decirle: Señor, perdónalo, levanta tu mano al cielo. Si hay alguien en esta tarde pueda decirle: Señor, perdóname, porque posiblemente la motivación fue la incorrecta. Ten misericordia de mí. Padre amado, pido misericordia por tu pueblo en esta tarde. Yo pido misericordia por la iglesia en esta tarde, Dios mío. Yo sé que tu palabra es viva y es eficaz y nunca regresa vacía, Dios mío, sino que tú la envías para que cumpla el propósito por el cual usted la ha enviado. Oro por cada uno de los líderes esta tarde, cada uno de los adoradores, los músicos, diáconos, ujieres, Padre amado, cada uno de los maestros, predicadores de tu palabra, hasta el último miembro que ha llegado a la iglesia. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdónanos, Padre mío, si nuestras motivaciones fueron incorrectas este año 2023. Perdona la vida de tu pueblo, Dios amado. Estamos a punto de finalizar este año. Estamos a punto de finalizar este año. Viene un año 2024. Estamos a punto de finalizarlo. Dios te conoce más que nadie. Es posible que algunos de ustedes cerraron la puerta de su corazón y en lugar de decirle gracias a Dios, algunos de ustedes están molestos por esta palabra. Algunos de ustedes están bravos por esta palabra. Algunos de ustedes quizás se encrolizaron y han manifestado un espíritu de altivez y orgullo. Dios conoce la motivación de nuestro corazón. Oh Padre mío, pero pido misericordia por los que se han humillado en esta tarde. Pido misericordia para ese hombre, para esa mujer, para ese hombre y esa mujer que esta tarde te dice: perdóname, Señor. Perdona la motivación de mi corazón. Perdóname, Padre, porque tú conoces qué es lo que me ha movido en ese año 2023. Padre eterno, bendigo a la iglesia, Señor. Fortalece a tu pueblo, Dios mío. Cada uno de los hombres de Dios, cada uno de los líderes, Señor amado, te pido que lo bendigas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que la gracia de Dios pueda manifestarse grandemente sobre cada uno de los líderes, Dios mío. Tú conoces las necesidades de este varón. Obra, por favor, en esta tarde. Muévete a misericordia, Dios mío. Oh Dios eterno, un corazón contrito y humillado usted no desprecia, Señor. A un corazón contrito y humillado usted no desprecia.